¿Tuviste que interactuar con Fidel Castro en algún momento determinado? ¿Fue por una victoria o por qué fue? No, cuando nosotros éramos centroamericanos, ¿Cuando ustedes, cuándo? en el 90, cuando éramos centroamericanos, Ajá. que le entregamos la medalla a Fidel, ahí en Latino, él vino y le hizo un homenaje a nosotros. Uh-huh. ¿Y le dieron algunas concesiones a ustedes o te dejaron esperando? No, ahí lo saludamos, comenzamos con todo el mundo ahí y ya. Y normalmente muchos de ustedes cuando ganaban el gobierno los premiaba con ciertas concesiones. Algunos le daban casa, otros le daban carro. No, y nosotros teníamos 15 días barajeros. Ya. Y, Y la dieta no le daban un dinero porque se lo gastaran cuando jugaban internacionales. no, daban un estipendio de lo que, de lo que daba el campeonato. ¿Pero de cuánto era? Cuando que iban 500, 600 pesos. Dólares. Sí. 500, 600 dólares cuando terminaban para que se lo pudieran gastar. Tenemos que comprar, le daban un descuento de 50% Pero te lo gastabas en Cuba. en Cuba. Ah, no es que te daban un dinero porque te lo pudieras gastar afuera. Sí. No, afuera te daban un estipendio de $2 diarios. $2 diarios. Diario. $2. $2. Y cuando llegaste, les daban 500 para que se lo gastaran en Cuba. Sí. En Cuba nunca te dieron ni casa, ni carro. No, una casa sí me dieron un apartamento. Te dieron un apartamento. ¿Y te prometieron el carro en algún momento? Me dijeron que me dieron un carro y nunca me lo dieron. ¿Y en qué año te lo prometieron? Eso fue en el 92. Y viniste en el 2003. Quiere decir que tuvieron 11 años para darte el derecho De un carro usado. de un carro usado. Y el 2003. Y no califiqué para ello. Y el 2003 hasta el presente, ¿cuántos carros has tenido en Estados Unidos? Ahora mismo, ¿Cuántos carros has tenido de que viniste para acá? 6 o 7. Se fue con una recta al pecho. En 2-2, le tira ese compactazo alto largo. Se va y se fue de jonrón. Jonrón con las bases llenas de Juan Carlos Millán. Cuando empecé nunca fui fanático de la pelota. Yo empecé por el primo mío, Pablo Caíña, que dice, van a la escuela, a Luciano González, y está Miguel Lombrillo, y empieza a buscar a atletas a jugar una liga de 9 y 10 años. Y el único que no levantó la mano fui yo. Y el primo mío, cuando se iba ahí el entrenador, le dijo, no, si el que más juega pelota aquí es el primo mío, Juan Carlos Millán. ¿En qué año estamos hablando? Yo tenía 9 años. ¿Y tú naciste en qué año? Yo en el 66. 66. Sí, yo tengo 60 años. 75 fue eso por ahí, ¿no? Sí. El año que nací yo. Ahí empecé y él me va a buscar bien usado a mi casa. Y mi padre me dice, no, hasta que tú no termines el lote de guatallar la finca, tú no puedes jugar pelota. Y yo no tenía, no era eso. Y voy, la primera vez que voy a jugar a un estadio, a Mariel, antes de hacer el estadio, y bateo de 12-11 y doy 6 jorrones. Y ahí yo empecé como catch. Y dice, no, pero si tú eres más atleta que todo lo que tengo yo aquí. Y ahí empecé a jugar, a enfocarme un poquito más en la pelota porque yo sabía que tenía talento. Pero no era una cosa que me llamaba tanto la atención. Y eso empezaste entonces 75 y tú tenías, me dijiste, ¿qué edad? 9 años. 9 años. Y fuiste en la misma, fuiste subiendo en la escalera esa que tenías. Ahí empecé y seguí jugando los fines de semana nada más jugaba. Porque entre semana practicaba con mis hermanos en mi casa. Iba a jugar al barrio con la pelotica a mano. Y así empecé.
hasta que me enfoqué un poco más en la pelota y a los 14 años, en el año 79, me invitan a una preselección en Mariel. El Gallego Salgado era el manager en el tiempo ese. Y yo gano 3-0 en la preselección como pitch. Y como una menor de edad, mi padre no me quiso dar el permiso para empezar a jugar pelota. Entonces tú empezaste como catcher. Yo empecé como catcher. Como catcher. Hiciste el trabajo de pitcher y terminaste en primera base. En primera base. Porque ya cuando me lastimé el brazo con 15 años, en el año 80, me tuve que dedicar a jugar primera base. Primera base. ¿Y todo el tiempo fue primera base? Todo el tiempo empecé a jugar primera base. Y todo el tiempo con Habana, ¿no? Con La Habana. Con La Habana todo el tiempo. Pero bueno, esa fue la posición. ¿Y cuándo fue que te diste cuenta o se dieron cuenta del poder tuyo al bate? Yo me di cuenta desde que yo tenía unos 9 o 10 años. Porque yo, para la edad que yo tenía, era bastante grande y bastante fuerte. Y ya yo, con 12 y 13 años, daba jorrón de 300 pies. Wow. Y ahí mismo, ¿y quién fue el primer entrenador que se dio cuenta de ese? El primer entrenador fue Esteban Lombillo y estaba Mingoya, me ayudó mucho, y después Tony León fue el que me enfocó completo en la pelota. Qué bueno, perfecto. Que él vio el talento que tenía cuando yo le piché un juego a Villarroja de Artemisa, que gané 1-0 contra Heriberto Collazo, y dijo Ron con 15 años. Ese año me invita a la preselección a mí. Bien a la preselección. Y ahí fue que empecé yo. ¿Y ya tú empiezas con el equipo Habana en qué año? En 84, 85, por ahí. ¿Te acuerdas de tu primer jonrón? Sí. ¿A quién se lo diste? A Carlos Llanes. A Carlos Llanes se lo diste. Sí. Fue mi primer hit también. Tu primer hit también. Sí. Eso no se olvida, ¿eh? No, y en la selectiva, mi primer hit fueron 2 jorrones a Renato Costa. Wow. No, y tú fuiste uno de los que más rápido subió, porque según tengo entendido, fuiste uno de los que más tiempo récord llegaste a 200 jonrones en series nacionales. Yo en 4 años llegué a 100 jonrones. Wow. Que fui uno de los primeros. Si no fui el primero, estoy en el segundo. Pero sin embargo, a pesar de esa carrera tuya de crecer tan rápido, no estuviste nunca entre los, vamos a decir, los favoritos. No tuve la suerte que ellos no me eligieran, pero la calidad estaba ahí. Porque tengo entendido pero ¿por qué tú crees que no te eligieron? Porque yo sé que primeramente series nacionales, primero una serie nacional en la selectiva, tuviste 2 sanciones, tengo entendido. No, una sanción. Una sola sanción. Sí, eso fue en el año 88. En el 88. 88, 87, 88. ¿Y era merecida o no era merecida? Sí, era merecida. Ok. ¿Pero tú crees que eso pudo haber afectado No. ¿Por qué no estabas en los favorecidos de? No, eso no me afectó en nada. Pero sí la sanción estaba justa porque yo fui que cometí la indisciplina. Ok. Y al otro año, porque eso fue la selectiva. Faltaban 18 juegos para terminar la selectiva. Y cuando comienzo en el 89, Pineda me dice a mí, si vuelves a hacerle una disciplina, no vas a jugar más pelota. Yo le dije, yo voy a cumplir contigo. Y ahí cogí la regla que él decidió. Sin embargo, a pesar de que tú tuviste mucho poder, mucho desarrollo, sobre todo como jorronero, aunque en esa generación se puede decir que tú le hacías competencia a Quintelán, que era el principal. Yo siempre estaba pegado a los jorroneros. Nunca me desesperé porque ellos tenían 2 o 3 jorrones más que yo, si lo mío era hacer mi trabajo. Pero ¿a qué se debe que tú crees que con tan buen desempeño como jonronero que tuviste, por qué solamente una sola vez creo que te pusieron en Cuba y creo que fue un Cuba B, ¿no? No, yo fui del equipo Cuba B como 5 años. Con el B. Sí, y después fui en el equipo grande a los centroamericanos. A los centroamericanos. En el 90. En el 90.
y tuviste creo que el récord con el B en el 91. En un Panamericano incluso bateaste como 400. No, yo batí 6.67 667. en los centroamericanos. Wow. Batí de 4-3 y abrí dando jorrón la primera parte también. Wow. ¿Y quién tú crees o qué tú crees, por qué tú crees que no estuviste en los favorecidos, desde tu perspectiva? Eso pues, era problema que existía, que el equipo Cuba siempre ganaba. No tenía relevo, pero yo lo que siempre hablé, si ellos empezaron un vaqueo, porque yo no tengo el mérito para ser equipo Cuba también. ¿Tuviste alguna discusión con alguno de esa generación? Yo nunca tuve problema con nadie. Yo era bien llevado con todo. Porque en esa generación, en ese tiempo, hubieron algunos que eran buenísimos y tuvieron problemas. Por ejemplo, el caso de Miguelito Valdés, que pierde en un momento determinado hasta tuvo... No, yo nunca tuve problema con ningún dirigente. Hasta en ese tiempo. Pero sin embargo, sí estabas entre los desfavorecidos en ese tiempo. No, fue uno de los más que no tuvo suerte. Porque la calidad la tenía y todos los años era el 1 o el 2 empujado. Año por año. ¿Tú crees que era cuestión de suerte, cuestión de caer en gracia, cuestión de... La otra parte era caer en gracia y era favoritismo también. Que había también. ¿El favoritismo por qué tú crees que era? ¿Por el regionalismo o...? Porque el equipo Cuba era los mismos y eran los que siempre estaban. Como el equipo Cuba ganaba siempre, no había que hacer cambios, supuestamente es lo que pensaban ellos. Era lo que decía Miguel Valdés. Es lo que decía Miguel Valdés. Si funciona... Si funciona, yo todos los años en la preselección, en el equipo grande, yo era el que más bateaba. Y siempre me dejaban fuera. Un año, yo en Partejé 16 jorrones, bateaba de 7-6 y 16 jorrones. Y ese año no me llevaron tampoco. ¿A quién llevaban? A Quindelán, ¿no? Llevaron a Quindelán, ese año pusieron a Romelio, a Omar Linares, a Pedro Luis, a Gurriel, a Quindelán, en primera base en Partejé. Y yo era la primera base titular. Y no me dieron chance. Siendo el que más había bateado en la preselección. Sí, quiere decir que no solo eran números, sino era caer también en gracia. Y no tuve la suerte que... ¿Y crees que el no tener en gracia, ya los números demuestran de que era superior, pero desgraciadamente no te escogían? Yo no era del partido, no era de la juventud, no era de su estado. Lo mío era jugar pelota. Entonces, ¿tú crees que eso era uno de los Es una factores cosa que influía también. uno de los factores, porque nunca fuiste ni de la juventud? Ni del partido, ni de la seguridad de estado. Lo mío era jugar pelota. Yo no tenía nada que ver con eso. Y sin embargo, ahí entre ustedes sí sabían quién era el No. seguroso y quién era. No se sabía, pero había muchos del equipo Cuba que eran de la seguridad de estado. Ya, en aquel tiempo. La mayoría de la gente no lo sabían, ni yo tampoco, pero sí había muchos ya dentro. De los mismos peloteros. De los mismos peloteros. De los mismos peloteros. Se comentaba quién era. No, ahí nunca. No sé, pero lo decían la gente. Se dio el rumor, pero nunca se habló que era fulano, ni el otro, ni nada. Sí, yo sé que siempre han habido rumores, por ejemplo. Hasta el presente todavía siguen diciendo rumores de que Germán Mesa, por eso lo ponen como por ejemplo, en el equipo Cuba. Cuando Germán estaba ahí jugando con nosotros, nunca se habló que Germán era resultado. ¿Y tú crees que, por ejemplo, tenían favoritismo con Quindelán, sin quitarle el mérito, porque indiscutiblemente Quindelán también era un buen jonronero? No, Quindelán fue el mejor jonronero que ha visto en Cuba, él, Pedro José, Rodríguez, Casanova, Junco, eran buenos jonroneros, pero no tenían la posición que era fija. Ya. Y yo era primera base fijo en el equipo. Sí, no, porque tú eras mucho mejor, porque por ejemplo, según me recuerdo, en Habana tenía también otro trabuco que era Romelio, pero Romelio no tenía el guante que tenías tú. No, yo tuve una cosa, yo tuve 2 años sin cometer errores en primera base. Tuve 1.171 lances sin cometer errores. Hasta que después vino Gavilán y me lo rompió por 1. Porque Romelio, verdad, indiscutiblemente
tenía un poder también descomunal, de verdad. Pero podía haber ido el equipo Cuba como designado también. Sí, sí, porque lo él mayormente era designado, porque no era buen Ah, guante. Él no era buen Él guante. no se defendía mucho en el fildeo, pero sí tenía condiciones porque pateaba. Entonces, ¿tú crees que a Quindelán lo que tenían fijo allí? ¿Tú crees que pudo haber algún regionalismo también? Porque como Quindelán era para allá de No, Santiago o algo así. no creo. Porque él se merecía estar en el equipo Cuba y en primera base también, porque él empezó a desempeñarse bien y él mejoró demasiado en primera base también. Y cuando iban a Cuba en ese tiempo, ¿qué sustituto de primera base llevaban por si Quindelán se lesionaba o algo así? No, ahí estaba Casanova y Uriel, eran los que estaban. Ajá. Y después, otro año, llevaron a Lázaro Vargas. Sí, pero bueno, Vargas normalmente es tercera. Tercera, Porque es pero un cuando él utility, tuvo la Vargas. lesión, él fue al equipo cubano y lo tenía intercalado también en primera base. Como utility. Ahí. Entonces, no, es bueno saber porque las personas se preguntan por qué. Es verdad que en aquellos tiempos la pelota cubana era bien fuerte porque como no tenían la mentalidad que se tiene ahora de irse y probarse fuera, nunca te pasó por la mente la No, oportunidad de ir. y chance había de sobra, Ujú. porque nosotros nunca teníamos seguridad tras nosotros. Usted no tenía... No, nosotros veíamos con el guía, el director del equipo y los entrenadores, y nosotros teníamos que podíamos salir donde quiera. Ujú. Le daban permiso donde quiera. Ellos lo que hicieron a tal hora. Si le decían a las 10, estábamos a las 9:30 o antes de las 10. Pero nunca le prohibieron salir a ningún lado. ¿Se te acercó algún scout en algún momento Sí, determinado? sí. ¿En qué año se te acercaron? Bueno, desde que yo empecé en el 89, en las preselecciones, siempre iban a verme, pero nunca estuve interesado en eso. Nunca te interesó. No. Y aparte, yo estaba que mis padres nunca nunca quisieron que yo me quedara en ningún lado. Entonces nunca... No, a mí nunca me pasó por la mente quedarme en ningún lado. nada que- ¿Qué te ofrecían los scouts, por ejemplo? Ellos, que en Grandes Ligas se podía jugar y iba a ganar un poco más de lo que ganaba en Cuba. Nunca te dijeron una cifra No, determinada. la cifra no, pero decía que me iban a pagar buen dinero. Es lo que te decían, no Sí, te pero decían. nunca me dijeron la cantidad. ¿Alguna organización de Grandes Ligas específica se te acercó? No, yo hablé 2 o 3 veces con Yocuba, que era el que estaba en el tiempo ese, que era el que estaba reclutando a los atletas cubanos, pero nunca me dijo no con tal equipo, no con otro equipo. Nunca me interesó. Nunca te interesó. No. Cuando en aquel tiempo Arocha abre el camino, ¿cómo fue esa reacción? ¿Cómo fue? No, Arocha era compañero mío de cuarto, ¿Sí? cuando él se quedó en 90. Porque yo hice la gira con él en México, Japón, a Estados Unidos. Y cuando Arocha decide quedarse, en ese tiempo tú eras compañero de cuarto. Me bajo yo con Arocha. Yo era compañero de cuarto con José Delgado y Lázaro López. Ya cuando bajamos el avión, él va y está la familia esperándolo en el aeropuerto. Y cuando Arocha se va, ¿cómo te impactó eso? No, porque yo había salido a casa, en ese mismo tiempo yo había salido, que fui a casa de suegro mío, Ujú. que ya vivía el vino para acá en el 80. Ujú. Ya él no lo pude ver, vine para atrás y ya a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana nos enteramos que ya el avión tenía dice porque Arocha se había desertado. Y cuando empezaron allá a hablar de Arocha, No, a nosotros no le pasó por la mente eso. y cuando empezaron a hablar más de él, por ejemplo, los medios, ¿lo consideraste justo? Yo no me enfoqué en eso. ¿No te enfocaste No. en eso? Porque cada cual sabe decir lo que quiere hacer. Él quiso quedarse, por alguna razón lo hizo. Pero nunca yo ni me molesté ni me enfadé por eso. Y sin embargo, 10 años después, como 12 años después, vienes para los Estados Unidos.
vengo y incluso voy a verlo a él para que me ayude a empezar a trabajar como entrenador con él. Me dijo que no podía porque estaba lleno. Okay. Y el único que me apoyó a mí, que no era amigo mío, fue Alexis Cabreja. Alexis. El único que me apoyó a mí, de que nada más que yo lo llamé a él. Dice, ¿dónde tú estás? Y fue a buscarme. Y ahí empecé a trabajar con él en la academia de Alexis. Con Alexis. Con Alexis Cabreja. Eso es en Guadalajara que tenía él. Yeah. Eso fue en el año 2000. Eso fue en el 2004. 2004, porque tú tengo entendido que viniste por el bombo. Yo vine en el 2003, un 26 de septiembre. Llegaste por el sorteo de visa Sí. del 98. Tengo entendido que se lo ganó tu esposa, ¿no? La esposa mía Se lo ganó tu esposa. Y bueno, y esa fue la oportunidad que vine. Y ahí vine. Y ahora es verdad que el tiempo no se puede arreglar, pero no, ¿te arrepientes de no haber venido antes? No, yo en la vida no me arrepiento nada de lo que hice. Ahora lo que estoy más maduro y me doy cuenta, pero nunca me voy a arrepentir de lo que hago. Y ven acá, mirando para atrás en el tiempo, porque estamos hablando de las injusticias que pasaron contigo. No eras de los favoritos, y según mismo tú me dices, quizás por no ser del partido, por no ser nunca de la juventud, por no ser trabajar para la seguridad del Estado. Pero sin embargo, fuiste una de las víctimas de ese retiro obligatorio que le hicieron algunos. ¿Qué edad tú tenías cuando el retiro obligatorio? 30 años tenía yo. Y había terminado con 14 euros en la selectiva. En la super selectiva, pero ellos decidieron que había que irse. Y incluso uno de los entrenadores que me dijo, coge, si no, el año que viene no viene. Fue Jojito Hernández. Me dijo, te van a mandar para Japón o Italia. Y al final me mandan para Colombia. Para Colombia. Que fue un engaño también que me hicieron. Tengo entendido que ese retiro obligatorio fue un modo de poderlos utilizar a ustedes como para poderlos exportar y poder sacar dinero a ustedes de otra manera. Ahora mismo yo ni lo entiendo, ni cómo fue, ni por qué hicieron eso. No sabes. Pero yo sé que fue una justicia que fue lo que hicieron. ¿Quién se dice que fue el autor de esa historia? La Comisión Nacional. La Comisión Nacional, pues, esa Comisión Nacional es muy amplia. Fue un engaño. Sí, ¿quién fue la idea? Porque siempre la idea viene de una sola persona y hasta el presente. Pero a nosotros nunca le dio información de eso. Nunca te dijeron de quién fue el promotor de eso. El promotor de eso. Del desastre ese, ni lo sé. Entonces. Ni me preocupa porque me hicieron un favor. Estoy aquí ahora. Eso te ayudó a decidir. A pensar de venir para acá, para este país. Y más allá mis hijos más chiquitos también. Porque entonces a ti el retiro obligatorio fue en el año 97. 97. Te mandaron entonces para Colombia. 6 meses estuve en Colombia. Era el contrato supuestamente era por 4 años. Y nada más tuve un año nada más. Ya. Y después tú regresaste y volviste a jugar. Regresé, pero ya llevaba 2 años sin jugar también. Sí, ya. O sea, creo que diste un jonrón o algo así. Un jonrón con Tauquín. Ya. Jugaste en 99-2000, ¿no? Algo así, sí. 99-2000. Y ya en el 2003 no la pensaste cuando tuviste la oportunidad de venir para acá. No. Fue ¿cuál fue el momento de tu vida de que tú dijiste, cuando tenga la oportunidad me voy? ¿Fue en el 2003 o fue cuando el retiro? O fue No, eso fue cuando mi esposa se ganó el sorteo, fue que decidí en venir para acá, para Estados Unidos, para darle una mejor vida a mis hijos. Más nada. Sí. Y se la diste porque tu hijo llegó hasta la AAA con los Florida Marlins y sí. vino por el draft escolar. ¿Qué edad tenían los muchachos cuando llegaste? El niño cuando vino para acá tenía 7 años y la niña 10. Y veo que se esforzó y que llegó a estar... que tu hijo llegara al circuito de las grandes ligas y llegara hasta la AAA de los Marlins, ¿cómo te hizo sentir eso a ti? Yo me sentí bien, porque yo desde que él tenía 5 años, el único entrenador que él había tenido había sido yo. Y estaba muy contento, pero bueno, las cosas pasaron porque iba a pasar. Vino la pandemia y hubo muchos problemas con él, y bueno, así. Sí, pero por lo menos
después verlo jugar a él, ¿no te dio el deseo de jugar junto con él en el mismo equipo. Sí. ¿Te hubiera gustado probarte aquí en las Grandes Ligas? Ver jugar junto con él. Era para eso. No, indiscutiblemente. No en Grandes Ligas, pero en un equipo, ver jugar por lo menos un juego junto con él. Y bueno, es triste, de verdad, como digo, que no fuiste de los favorecidos. Porque en aquel tiempo siempre indiscutiblemente habían algunas figuras que sin duda alguna eran buenos. No vamos a decir que esa generación del equipo Cuba eran buenos, pero... Pues del 80 al 95 Cuba tenía demasiados atletas buenos. Habían 4 equipos que eran mejores equipos que los que habían ahora. ¿Tú crees que la pelota eran mucho mejores? ¿Y por qué tú crees que eran mejores? ¿Por qué tú crees que eran mejores? Se jugaba con más amor. ¿Tú crees que se jugaba con más amor o más ceguera? No, con más amor. ¿Tú crees? Porque también estaban un poco ciegos. También. No estábamos ciegos. Porque tú cuando llegaste aquí no te imaginaste que los Estados Unidos era lo que... No, pues ya yo había venido muchas veces aquí a jugar. Sí, pero una cosa es venir, jugar, echar 4 juegos, ¿viste? Y una cosa es el día a día. No, nunca me pasó por la mente. En aquel tiempo había muchas cosas que ayudaron al equipo Cuba. Estaba el fenómeno de esa ceguera de pensar que los Estados Unidos era un ogro, era... A nosotros le crearon eso en la mente. Sí, eso viene desde la escuela. Eso no es una cosa... Cuando te reunían en un salón, te hablaban y te dormían el cerebro por mucho tiempo. Y tengo entendido que hasta Fidel era el director general del equipo, porque en muchas ocasiones, como tú no estuviste en Cuba, nunca tuviste que tratar directamente con él. Sí, yo traté con Fidel, sí. ¿Y qué te decía? ¿Te daba consejos como jugador o No. algo de eso? Porque tú sabes que él era un pelotero frustrado. Sí, pero no. De esa parte yo no tengo mucho que hablar. Porque hablando con Pierre, que cuando lo entrevisté, que tú sabes, Pierre vive aquí, bien cerquita aquí, en Hoste, cuando a Pierre lo castigaron porque habían salido a comprar unos videos para llevar para allá, para Cuba, y los castigaron, que el equipo Cuba por nadita pierde. Fidel personalmente los llamó y les dijo, no, ¿y por qué no ponen a Pierre? Y pusieron a Pierre Ellos llamaban siempre cuando el único que estaba bien en la época son nosotros era José Miguel Pineda. Que él decía, pues, si ya mi alumno dijo, lo hizo bien, ¿por qué no juega mañana? No. Ya. Es la única y nunca me dio respuesta. Wow. Sí, tú desgraciadamente no caíste en gracia. Yo no le caí bien ahí, pero lo mío era jugar pelota. Yo no tenía que ver con otra cosa. Y déjame preguntarte, cuando tú regresaste a jugar en el 99, ya estaba el bate madera, ¿no? Sí. Tú te retiraste con el de aluminio. Con el de aluminio. Y viraste con el de madera. El de madera cuando pusieron la bola mala también. ¿Cómo viste entonces, en cuanto a eso? Me dice cuando pusieron la bola mala. Con el bate de madera. Con el bate de madera. Sí, que en ese tiempo el que hizo el récord fue Correa. Correa que dio 10 jorrones. Que dio jorrones porque la pelota es... 10 jorrones dio Correa. Sí. Una pregunta. En el tiempo, ¿cómo tú consideras la pelota en el tiempo del aluminio? ¿La pelota botaba o no botaba? El bote estaba bien, pero no tiene el bote que tiene ahora. Ahora tiene más bote que antes. Sí, pero antes muchas personas tratan de minimizar, porque a veces, bueno, no es secreto para nadie que el bate aluminio bota mucho más que el bate madera. El bate aluminio... Pero la bola era más viva. ¿Cuándo era más viva la bola? Con el bate de madera. Es más viva que con el bate de aluminio. ¿Cuál es la que bateaban ustedes? La número 2. La bate número 2. Sí. Pero la bate número 2 botaba más que la primera pelota que pusieron con el bate de madera cuando Correa hizo el récord. Sí. También. Era la 2 botaba más que... La 2 botaba más que cuando pusieron el bate de madera. Pero después cambiaron la bola. Sí, ya era demasiado y cambiaron la pelota. Porque se dieron cuenta que la bola no tiene efecto. Ya. Sí, la que usaron con bate de madera no botaba casi.
Pero la Bato 2 cuando jugaban con aluminio sí, Sí. sí tenía un bote. Sí, porque mira, yo sé que el bate de aluminio lo usaron. El bate de aluminio tiene muchas ventajas. No solo es que bota más, sino no tienes la preocupación que se te vaya a partir como el bate de madera que se parte y que no es lo mismo. Hay muchas personas que tratan de minimizar diciendo, porque el bate de aluminio favoreció muchísimo a los bateadores. Habían 200 atletas Ujú, jugando. ujú, Y dentro de los 200 bateaban 50 a 300 nada más. ujú, Y los otros, ¿por qué no bateaban? Si era el bate de aluminio también. ujú. Es lo que la gente no entiende también. Sí, sí, sí. No, pero el bate de aluminio favorecía, porque el bate de aluminio se sigue utilizando, es un bate de manera universitaria, ustedes eran profesionales. Con el tiempo que tú jugaste con el bate de aluminio, Nosotros supuestamente éramos profesionales, pero no, éramos amateurs. sí, amateur era el título. Amateur era el Sí. título. Aquí todo el mundo sabe de que la pelota, bueno, muchos coinciden conmigo, de la que pelota esa del tiempo del bate de aluminio era un engaño internacional. ¿Por qué? Porque te los vendían como si fueran peloteros amateurs, pero ustedes tenían Calidad entrenamiento para... y una vida, pero no solo el entrenamiento, también ustedes tenían un entrenamiento como profesionales, ¿no es así? Sí, el entrenamiento era súper bueno, pero no teníamos condiciones de vida. Sí, pero bueno, en cuanto al entrenamiento, porque un pelotero amateur, un pelotero amateur se requiere una persona que trabaja sus 8 horas de trabajo y después sale a jugar pelota. Ustedes no, No, vivíamos de la pelota nada más. ustedes vivían nada más de la pelota. Ustedes tenían un entrenamiento profesional, investigando técnicas profesionales, porque Miguelito Valdés tenía la libertad de venir aquí a ver, aprender y llevar muchas técnicas a ustedes allá, porque Sí, es pero una realidad. la técnica de Miguel Valdera para el equipo Cuba. Ajá. Pero nosotros teníamos los entrenadores en cada provincia, Y no había muchos entrenadores que era ustedes que jugaban, licenciado en eso. pero no había muchos entrenadores, por ejemplo, que ustedes heredaron de la pelota profesional, que jugaron profesional ante el triunfo de la revolución. No No, tuviste, porque hubieron muchos entrenadores de peloteros que jugaron profesional y después fueron entrenadores después nosotros en lo el que 30. teníamos un buen team de entrenadores en la selección de nosotros, de provincia de Habana, porque estaba Urbano González, estaba Chiquitín Cabrera, Lerú, Urbano, Nico Jiménez. Pero algunos de esos jugaron profesional ante el triunfo de la revolución. No, el único que fue Chiquitín Cabrera. Sí, pero tenían conocimiento en cuanto a eso. Tenían buenos conocimientos. ¿Y a qué tiempo el entrenamiento usted era diario? Era un De entrenamiento. lunes a sábado. Ustedes sí, entrenaban como profesionales y jugaban como amateurs. Trabajamos por la mañana, mediodía y a veces por la noche jugamos también. Y entonces entrenaban y jugaban con el bate aluminio incluso contra amateurs de verdad. Y contra jóvenes que en Sí, el futuro pudieron llegar a ser algunos grandes ligas, pero en ese tiempo eran universitarios en muchas ocasiones. muchos de ellos, sí, pero casi todos fueron grandes ligas. Sí, pero en ese momento no tenían la calidad de grandes ligas. Después entrenaron y llegaron a ser grandes ligas. Porque, por ejemplo, yo me recuerdo el caso de uno de los que más torturó al equipo Cuba, me refiero. Tú no estabas ahí que fue el equipo Cuba aquel que vino el pitcher, el manco, ¿te acuerdas? Jim Jim Abbott. Abbott, Sí, yo tuve una preselección ese año. estuviste con esa gente. Pero, por ejemplo, Ty Griffin, Tad Griffin, los torturó. yo jugué con Tad Griffin. Pero Ty Griffin no llegó a grandes ligas. Ty Griffin se quedó en AAA. Sí, porque creo que tuvo un accidente. No tuvo ningún accidente, sencillamente a ustedes los torturó y Ty Griffin no llegó a, ¿cómo se llama?, a las grandes ligas. Otros sí llegaron, como Tino Martínez, como Robin Ventura, sí llegaron a grandes ligas. Pero Ty Griffin, que era buenísimo contra el equipo de ustedes, no llegó, por ejemplo, a grandes ligas. Estoy mencionando algunos ejemplos, estamos hablando de pelota, porque a mí me gusta hablar de ese periodo de tiempo, porque indiscutiblemente en la época de ustedes habían muchos que podían haber firmado las grandes ligas. Y tú está el caso. Sí, seguro que había bastante, muchos atletas podíamos ver firmado en grandes ligas. ¿Qué pasa? Que cuando estábamos nosotros, lo que decía Héctor Rodríguez y Boy Salamanca era fijo. Dice que los otros no hacía falta que jugar grandes ligas. Y ya lo que le decía ellos a Fidel ya era un hecho. No, pero imagínate, no podían decir otra cosa tampoco.
tampoco podían decir otra cosa porque era quitarles a ustedes la miopía. Fíjate que después que se va Rocha, después viene atrás tu amigo Alexis, empezaron a venir todo el mundo y se esforzaron y Pero se si probaron. hubiesen hecho, dejar que Cuba jugara Grandes Ligas, no, la gente no se queda, como la gente dominicana. Sí, no, eso sí, ya eso es una realidad. Si la pelota cubana no hubieran tenido ese hermetismo, ahora Cuba quizás tuviera otra calidad y No se hubiesen desertado. ¿cómo se llama? La gente no hubieran desertado en ese tiempo. Bueno, pasó y lo bueno es que tienes buenas memorias, ¿cómo se llama? De ese tiempo. En ese tiempo, quién era tus mejores amigos en ese tiempo en el béisbol? Yo, ¿Con quienes tú más andabas? ¿Con quién te sentías afinidad en el en tiempo el que tú equipo eres en Habana, nacional? Pero en Habana, en el tiempo de el La equipo Habana. Habana, yo siempre, con Gerardo Miranda, Ujú. era el amigo más que yo tenía. Con Miranda. Sí. Pero con él siempre andaba para arriba y para abajo. Pero sin embargo, muchos de esos compañeros tuyos también, porque estuvimos hablando, incluso mencionando de que desgraciadamente el caso de Macías, me dijiste que trataste de ayudarlo en muchas ocasiones, pero desgraciadamente a veces la persona, cada cual escoge su camino. Y desgraciadamente no es... Pero sí, yo bastante, en Cuba lo llevé mucho porque éramos compañeros de cuarto. Yo, él y Gerardo Miranda, nada más. Sí, Siempre estábamos en el mismo cuarto nosotros tres. Y cuando él llega a este país, yo lo trato de ayudar también. Pero él se enfermó en los nervios. y hay gente también que uno tiene las intenciones y no se dejan ayudar también. Esperemos que, bueno, ojalá que pueda, no sé. Eso esperamos todo el mundo. A ver si ya cuando salga mejora sus condiciones. Ojalá. Ojalá que sea así. Pero sin duda alguna, como te digo, tu poder y tu generación desgraciadamente se lo desperdiciaron de esa manera contigo. Porque, pero te preguntaba si crees que había algún ejecutivo que le caías mal, que sencillamente no te pusieron... No te puedo decir porque yo no soy un agente de recuerdo con nadie. No sabía si yo lo que llamar a alguno de ellos. Nunca te llegó a los oídos de fulano No, que le está cayendo atrás. Wow. yo me enfocaba en lo mío, en mi trabajo de jugar pelota. Yo hacía mi trabajo, lo otro era problema de ellos. ¿Y qué faceta del béisbol es la que más te gustaba? ¿Qué base? Tú hiciste primera, yo sé que me dijiste lanzar y estuviste también de receptor. Pero si hoy volvieras a empezar a jugar béisbol y te dieran a escoger la base preferida, ¿cuál sería tu base preferida? Yo, Kesh, ¿Catcher? sí, Es la que más te gustaba. fue la que cuando yo empecé. ¿Y posición en el roster del bate? ¿Cuál te consideras que sería la No, más el fuerte? mismo, el quinto bate, El quinto. sí, porque el quinto bate tiene más responsabilidad. Ujú. Sí, tienes buena oportunidad. Y ahora me dices que sigues, a pesar de que tienes tu trabajo, como muchos, tienes tu trabajo normal, sigues entrenando a jóvenes. Sí, tengo en mi casa, tengo una jaula de hoy y semanal tengo 3 y 4 muchachos. Otro muchacho que estás aquí entrenando Sí, estamos bueno, trabajando con él. estamos aquí en el área de Miami, ¿no? Tú, Sí, Miami, esto es casi pegado a Homestead, casi, ¿no? sí, Estamos aquí, pero sí, me enfoco mucho en la casa nada más. ahí con los... Sí, no quiero tener tanto clientes. Ya con los 3 o 4 muchachos estoy bien. Te mantienes Para el amor a la mantenerme, pelota. para mantenerme lo que es activo, lo que es el béisbol. ¿Sigues la pelota cubana? No, ¿Y la de los Estados Unidos? tampoco. ¿No ves pelota? No, yo no hago pelota. No ves pelota. No, Ya. no porque me gusta jugarla, no me gusta verla. Yo la veo la final cuando están jugando nada más. Hacer el mundial. Sí, lo que es la Serie Mundial, lo otro no. ¿Y no has seguido aquí jugando, aunque sea el softball? Aquí se juega mucho. No, nada. Nada. Yo me desvinculé completo de la pelota. Completo Sí. ¿Y por qué? No sé. No sé. No, ya no me siento bien jugando pelota. ¿Te afectaron mucho las decisiones en Cuba de que
no te pusieron en el lugar correcto. Bastante. Por eso fue que no me enfoco ni quiero saber eso nada de pelota. ¿Cuál fue el momento que ya tú dijiste hasta aquí, que ya te decepcionaste por completo? En el 96 ya no tenía deseo de jugar pelota. Teniendo calidad todavía. Me desencanté completo de béisbol. Que eso fue cuando retiro, ¿no? Antes del retiro. Ya antes de retiro ya tú no... Ya los últimos 2 años ya yo iba a jugar por cumplir, pero no tenía la motivación esa que tenía antes. Es que desgraciadamente no te... Demasiada injusticia. Por ejemplo, Y eso empezó a botarme y hasta que bajé la guardia de entrenamiento, ya no hacía el mismo trabajo como empecé. si te dieran a pensar cuál fue la peor injusticia que fuiste víctima, ¿cuál sería? La peor, los 5 años que fui la mejor crianza de Cuba y no me van al equipo cubano. Es fácil. Y sin ninguna explicación. Nunca me dio explicación ninguna. No queda en explicación. Bueno, es una lástima de verdad que... porque a veces las personas no ven, la gente... Y no- como yo paso, muchos atletas pasaron por eso también. por Pero ejemplo, nunca había una explicación que dar. si tú tuvieras la oportunidad de ser justicia, ¿qué otros peloteros tú crees que fueron injustos en esa época? Bastante. Por ejemplo, Romelio Martínez, estaba Junco, estaba Fausto Álvarez. Al principio estaba el Cool. José Raúl Delgado fue también. Son muchos atletas. y la razón principal era no solo desempeño, sino también era integración revolucionaria, como decían ellos. Ahí no tenía como, porque si, por ejemplo, si llegaba y le pedía explicaciones, siempre tenía una justificación. Ujú. Y era mejor no preguntar. Si de todas maneras yo solo lo que iba a decir. Sí, no había una... El trabajo de uno era batear. Los otros eran problemas de ellos. Pero ellos se equivocaban mucho. Y no tenía cómo hablar con ellos para que te dieran una explicación. Porque si no te sancionaban más. Quiere decir, si Era un hablas, era castigo. peor. Era Si un castigo que te hacían después. Si tú hablabas, Te castigaban más. sí, tengo entendido que tú fuiste una de las víctimas me dicen, de Miguel Valdés. Pero ¿qué otras personas, aparte de Miguel Valdés, tú crees que tuvieron que ver en esa La situación? mitad de Cuba completa en béisbol. Pero me refiero a los ejecutivos de la Comisión Nacional. El principal era él. El principal era él. Era el principal. Por Dios. ¿Y qué lectura política le hacía? ¿Qué lectura política te hacía en ese tiempo cuando, por ejemplo, Miguel Valdés y todos los demás, qué les decían ustedes? ¿Qué lectura política? No. No lo decían. Y cuando Miguel Valdés se queda, ¿cómo fue? Bueno, sí. Él fue el que engañó a la gente. Él desarmó a Cuba y después se quedó. La desarmó. La desarmó. ¿En qué sentido? En béisbol. El que jodió el béisbol en Cuba fue él. ¿De qué manera tú crees que...? ¿De qué manera? Haciendo la injusticia que hacían con todos los atletas. ¿Tú crees Tenía su preferencia con 10 o 12 atletas nada más. Y los otros para él no existían. Y eso fue lo que trajo como consecuencia... Que la pelota empezó a mermar también. Y muchos atletas se fueron por eso mismo también. por ese tipo de injusticia. Por la injusticia que había. Entonces, aparte de calidad, ¿tú crees que también había mucho favoritismo? Demasiado. Demasiado favoritismo. Había muchos atletas que podían estar en el equipo Cuba, pero no le dieron las oportunidades. Porque ellos ganaban con el mismo equipo.
por ejemplo, si en ese tiempo tú fueras parte de la comisión de la pelota en Cuba, ¿qué cambios tú hubieras hecho del equipo Cuba que había? ¿Había algún pelotero que tú crees que podía ser mejor que los peloteros que estaban en el equipo Cuba? No te puedo decir eso porque en Cuba casi todos los atletas tenían calidad. No había comparación con los que estaban en el equipo Cuba grande, con el equipo Cuba B, ni el C ni el D, porque todo el mundo tenía condiciones para ganar, pero llevaban lo mismo. Entonces no había cambio ninguno. No había cambio porque ya sabían que eran buenos y al mismo tiempo eran Los mismos. de favoritismo. Algunos de esos mismos si eran del partido, si ellos sí eran del partido. La mayoría de ellos, todos eran casi del partido. Todos estaban, por eso es quizás que... Pero miraban también, ellos salían y nunca salían. Nunca había intención de quedarse. Tenían miedo que viniera uno nuevo y se quedaran. Ya le iba a manchar el nombre a ellos. Por eso que decidían llevar lo mismo. Wow. No confiaban en los otros atletas. Wow. Bueno. ¿Y cómo te sientes hoy en el presente? No, oye, yo estoy bien. Vivir en los Estados Unidos, ¿ves ¿El ¿viste la resultado? diferencia? Sí. Sí, se bate demasiado. Se nota en todo. ¿No te arrepientes de haber venido para los Estados Unidos? Ahora no. No me arrepiento. No te arrepientes cuando viniste ya en ese tiempo. Quizás si hubieras venido antes, quizás, pero bueno, ya quizás queda en el pasado. No. ¿Qué se le va a hacer? Ya la cosa cuando se hace, se hace. No tiene remedio. Y darle gracias a Dios que ha sido la posibilidad de poder tener una vida, como se llama, porque de esa generación, como mencionamos, algunos han desaprovechado la vida, otros han muerto jóvenes también, desgraciadamente, como el caso de Romelio. Pero yo le llamo, eso son cosas del destino. Porque Dios sabe lo que hace con cada cual. ¿Y qué consejo tú les dieras a las nuevas generaciones de peloteros cubanos, de jóvenes cubanos que puedan estar viendo, que vean esta entrevista? Yo lo que le enfoco siempre a toda la juventud, que logren lo que quieran ellos, lo que tienen que seguir enfocándose en el trabajo que tienen que hacer. Mucha disciplina y no cometer ningún fallo para que no tengan los mismos problemas que tuve. ¿Y qué problemas tuviste? Yo un problema que tuve cuando me suspendieron por el lío de la bebida. Es un consejo que le doy que primero se enfoquen en su trabajo, que para tomar el tiempo. Y ven acá, ¿cómo te verías tú de aquí a 10 años? De aquí a 10 años más, igual que ahora. ¿Qué tienes ahora? No va a cambiar. ¿Pero qué te gustaría ver? ¿Tienes algún nieto varón? Nietos, tengo dos. ¿Varones? Dos aquí y uno en Cuba. ¿Y algunos tú crees que le gusta la pelota como el abuelo? Y como Ahí, por lo menos, estamos haciendo el intento. Están haciendo el intento. Estamos trabajando con eso. Están trabajando en eso. Okay. Me alegro mucho de que has tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Y hay algo que te gustaría que los demás conocieran, que no hemos mencionado? ¿Alguna historia? ¿Algo que tengas por dentro que te gustaría decirlo y que los demás lo supieran? No, todo bien. No tengo nada que opinar. ¿Tienes algo de qué arrepentirte? ¿De arrepentirme? No. Yo en la vida nunca me arrepentí de nada. Sin mascarilla, cara a cara, vamos. Recta al pecho, aquí se dice todo. Recta al pecho, el mío.